Durante 20.000 años las estrellas no habían llevado ni un solo susurro sobre la humanidad. Para la mayoría de las civilizaciones que hoy prosperan en las galaxias, la humanidad era solo un mito, una especie feroz y ambiciosa que había brillado intensamente, se había encendido con fuerza y había desaparecido sin dejar rastro. Sus mundos eran polvo. Sus ciudades hace tiempo que se convirtieron en cenizas o fueron tragadas por el tiempo. Ninguna señal, ningún destrozo, nada más que ecos en bases de datos medio olvidadas hasta que la baliza Orkan gritó. El comandante Reven del dominio Avar se encontraba en el puente del crucero de vigilancia Cleavet, mirando la alerta con el ceño fruncido que se profundizaba a cada segundo. Era una antigua señal de socorro, tan vieja que el sistema apenas reconocía el formato. Estándar pregaláctico, preimperio, humano. Se giró hacia su oficial de comunicaciones, un reptil nervioso con branquias parpadeantes. ¿De dónde salió eso? Sector 7R. Cerca del borde del barranco, respondió el oficial con voz débil. Coincidimos con la firma del agujero. Es una nave de clase Ark. La sangre del humano Rim se heló. Eso no puede ser, murmuró. La humanidad está extinta. Ninguna actividad confirmada en más de 20 milenios, pero este comandante de barco se está moviendo. Las coordenadas estaban claras. Nadie debería haber estado allí afuera. Ese sector fue incluido en la lista negra, no por peligrosidad, sino por irrelevancia. Espacio muerto, largamente olvidado. Aún así, Rim dio la orden. Cambio de rumbo. Quiero ojos en esa nave. Barrido completo del sensor. La tripulación se movió rápidamente y la tensión aumentó como estática en el aire. Cuando abandonaron el FTL, el objeto ya era visible, una enorme silueta irregular contra una nebulosa pálida. Sin luces, sin comunicaciones, y sin embargo emitía un pulso lento y rítmico, como el latido de un corazón. Cuanto más se acercaban, más antiguo parecía. Paneles quemados, revestimiento fracturado, pero la forma. Elegante, masivo, inconfundiblemente diseñado con desafío humano. En su proa, a través del hollín y la corrosión, había un nombre, Ark Némesis. El puente quedó en silencio. Rim se inclinó más cerca de la pantalla. Iniciar escaneo. No hay productos biológicos, gritó alguien. Pero las lecturas de energía son extrañas. La nave funciona con energía interna parcial. Los sistemas están activos como si hubiera estado inactiva. Él no lo dudó. Preparar el equipo de embarque. El transbordador despegó una hora más tarde. 5 miembros, todos equipados con los mejores amortiguadores y trajes de aislamiento que Dominion Tech podía proporcionar. Rim observaba desde la cubierta de mando, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos. En el momento en que el equipo atravesó la esclusa de aire, la nave pareció despertar. Los pasillos se iluminaron. Suaves zumbidos de sistemas al iniciarse resonaron a través de las comunicaciones. La gravedad artificial se activó automáticamente. Rim escuchó a su equipo respirar más fuerte. No por la presión, sino porque todo parecía demasiado vivo. Limpio, susurró uno de ellos. Este lugar no debería estar limpio. Los paneles estaban intactos. Las luces parpadeaban en lo alto. Unas cuantas terminales aún parpadeaban, esperando a ser utilizadas. Entonces, el soldado Tuye, el más joven del escuadrón, se acercó a una consola y gritó. Su cuerpo sufrió un espasmo y se sacudió violentamente antes de desplomarse en el suelo. Los sistemas de sus trajes fallaron. Le entró humo en el casco. Cuando llegaron hasta él, ya no tenía signos vitales. El corazón de Rim se hundió. Sáquenlos de allí. Pero el barco tenía otros planes.
Las puertas de emergencia se cerraron de golpe. Soporte vital redirigido. Una a una, las secciones del arca se fueron sellando. El equipo quedó atrapado y peor aún, el barco comenzó a guiarlos. Los hologramas se iluminaron, mostrándoles caminos. Una escritura extraña se extendía por las paredes. Inglés. Puro inglés antiguo de la tierra. Una voz de mujer resonó a través del micrófono del líder del equipo. No estamos solos aquí. Algo se está moviendo. Creo, comandante, que encontramos criocápsulas. Estática, luego silencio. Lo último que vio Reed antes de que se muriera la transmisión fue una imagen parpadeante. Una cámara blindada revestida de cientos de cápsulas humanas, cubiertas de escarcha y algunas agrietadas. Uno estaba abierto y vacío. Entonces, por primera vez en 20.000 años, una voz humana resonó en el espacio. Se filtraba a través de cada calma, de cada sistema, incluso de los altavoces de su propia nave. Roto, distorsionado, masculino. Deberías habernos dejado dormir. No estábamos preparados. Pero ahora recordamos. Al otro lado del dominio y más allá, viejos satélites cobraron vida. El código humano parpadeó en el vacío. Los barcos abandonados volvieron a girar hacia el sol. Cal permaneció inmóvil en su puente, mientras el fantasma de la Tierra susurraba a través de los huesos de su nave. La humanidad ya no estaba extinta. Estaban apenas despertando. El silencio en el puente del club era insoportable. La llamada del comandante Reed no se movió. Lo último que había oído de su equipo de abordaje resonó una y otra vez en su mente. La voz temblorosa del teniente Maré susurra, no estamos solos aquí. Seguido de estática. Entonces aquella voz humana, profunda y hueca, que decía, recordamos. Nadie más habló. La tripulación, entrenada, disciplinada y endurecida por años de patrullar sectores muertos y perseguir señales piratas, permaneció congelada en sus lugares como estatuas. Incluso el zumbido del motor de la nave parecía más silencioso, como si el propio Clavet estuviera escuchando. Informe de estado, murmuró finalmente Reed. Una voz vacilante vino desde su derecha. No hay más señales del equipo de abordaje. Signos de vida planos. El seguimiento interno del Ark Némesis está alterado. Algo está bloqueando la señal en el interior. Algo, repitió Reed. O alguien. El técnico, un joven Ferrari que apenas tenía edad para ganarse la vida, tragó saliva con dificultad. No lo sé, comandante, pero este barco, este arca, ya no está a la deriva. Esta es la dirección. Reed se giró hacia la pantalla de visualización. Ahora podía verlo claramente. La enorme silueta negra del némesis del arca giraba lentamente, alineándose con las estrellas. Las luces parpadearon a lo largo de su casco, y los sistemas que llevaban mucho tiempo muertos volvieron a despertar uno tras otro. Y entonces, sin previo aviso, una explosión de energía azul surgió del casco inferior de la nave. No es un arma, algo más sutil. Una señal, un faro. Comandante, llamó a otro oficial. Estamos siendo escaneados. Yo soy el número, no solo nosotros. Esta cosa se está transmitiendo a todo el sector. Un zumbido bajo se extendió por los altavoces del puente. Al principio sonaba como estática, pero a medida que crecía, se dieron cuenta de que era una voz, un coro de voces que hablaban al unísono, superpuestas como recuerdos. Somos el eco. Fuimos olvidados. Ahora volvemos. Reed se acercó a la consola. Eco. ¿Qué significa eso? Nadie tenía una respuesta. La IA del barco volvió a hacer ping. Señal de largo alcance detectada.
Varias estaciones en este cuadrante reciben la misma transmisión. Se está propagando más rápido de lo que podemos interceptarlo. Apágalo. Reed ladró. Quiero bloqueadores ahora. Los textos se mezclaron, pero ya era demasiado tarde. La transmisión se había vuelto viral. En cuestión de minutos, las estaciones de retransmisión al otro lado del Valle Hueco comenzaron a reaccionar. Los antiguos satélites inactivos parpadearon. Varias ondas del espacio profundo, que se creían perdidas desde hacía mucho tiempo, regresaron del vacío con perfecta sincronización, como si hubieran estado esperando esto. Y entonces comenzaron las pesadillas. Las imágenes de un puesto avanzado del dominio en una luna cercana mostraron a un grupo de científicos observando la señal y luego agarrándose la cabeza en agonía mientras les sangraban los oídos y les rompían el cráneo. En una plataforma minera en las profundidades de un cinturón de asteroides, todas las unidades sintéticas se apagaron simultáneamente y comenzaron a repetir una sola palabra. Devolver. Reed se quedó quieto, sintiendo algo frío subir por su columna. No se trataba simplemente de un barco despertando. Esta fue una orden enterrada, una activación. La humanidad no había muerto. Se habían vuelto inactivos como un virus esperando al huésped adecuado. Y ahora alguien lo había desencadenado. Comandante, dijo el teniente Sark, un veterano alto y escamoso que había servido junto a Reed durante casi 2 décadas. Tenemos que irnos ya. Esa cosa, sea lo que sea, está despertando más que a sí misma. Reed asintió, y entonces la pantalla cambió. Sin ninguna orden, la nave cambió su pantalla a una imagen externa del Arca Némesis. Pero ahora había otras. 3 naves más pequeñas se habían desprendido de su panza, lisas y negras como cuchillos de obsidiana. Sin destellos de motor, sin rastro de calor, solo un movimiento silencioso deslizándose hacia la hendidura como depredadores. ¿Son armas?, preguntó Reed. No, dijo lentamente el oficial de armas. Son drones, escáneres. Nos están analizando. Y si no les gusta lo que ven, los drones se detuvieron en el espacio, justo fuera del alcance de las armas. Luego giraron. No se alejaron, sino que se dirigieron al vacío circundante y desplegaron cápsulas metálicas que se expandieron rápidamente hasta convertirse en grandes relés sensores que se extendían como alas. No estaban atacando, estaban observando. Una alarma aguda sonó de repente en toda la nave. Anulación de emergencia. Algo está accediendo a nuestros sistemas desde el exterior. Riven golpeó la consola de mando con el puño. Corten la conexión. Córtenla ahora. No podemos, gritó el técnico. Han eludido nuestro cifrado. Están reescribiendo los protocolos de nuestra nave lenta e inteligentemente, como si estuvieran aprendiendo. Las luces del puente parpadearon. Por un momento, Reed pensó que toda la nave se quedaría a oscuras. Pero en cambio, una nueva voz emergió del comunicador. Tranquila, masculina, humana. Diseñamos las estrellas antes de que se arrastraran por ellas. Son los hijos de nuestra ausencia, pero ahora el Padre ha regresado. La voz no provenía del Arca Némesis. Provenía del interior de los propios sistemas de Clavet. Apaguen todo, gritó Reed. Reinicio completo, anulación manual. Hazlo ahora. Saltaron chispas. Los paneles explotaron. La nave se sacudió, no por una fuerza externa, sino por un fallo interno. La IA gritó en binario por un momento antes de colapsar en silencio. La pantalla parpadeó una última vez, mostrando un rostro humano distorsionado, borroso, antiguo, tal vez incluso sintético. Sus ojos brillaron con un naranja intenso. Luego se desvaneció. Y también el Arca Némesis.
sin explosión, sin aumento de energía, solo silencio. La enorme nave desapareció de los escáneres, como niebla a la luz del sol. Los drones permanecieron, observando, inmóviles. Un momento sin aliento pasó en el puente antes de que Sark finalmente lo rompiera. ¿Qué demonios acababa de pasar? Reed no respondió de inmediato. Sus manos temblaron ligeramente. Todo su cuerpo se sentía más pesado. Había un peso en su pecho. Un temor instintivo que no podía expresar con palabras. No nos estaban enviando un mensaje, dijo finalmente. Estaban enviando una señal a algo más, a otros. Sark asintió lentamente. Más de ellos. Riven no apartó la mirada de la pantalla vacía. Todos ellos. Durante las siguientes 3 horas, el Klet regresó lentamente al espacio del dominio, en silencio. Ningún sistema estaba en línea, salvo el soporte vital básico y la navegación. Riven lo había ordenado personalmente. Ya no confiaba en su propia IA. Los humanos muertos no eran el problema. Era lo que habían dejado atrás. Las máquinas, el conocimiento, los hilos invisibles que se tejían en el espacio esperando a ser desconectados. Y alguien, tal vez él, había hecho algo. Llegaron al límite exterior del territorio controlado por el dominio y atracaron en una estación de reabastecimiento. Se ordenó la cuarentena de inmediato y se movilizó una docena de naves de guerra para su protección. Pero la verdadera amenaza no provenía del exterior. En 48 horas, los informes de otros sectores afluyeron. Los satélites humanos de Derelch activaban núcleos de IA en antiguos planetas de investigación, rompiendo siglos de silencio. Y lo peor de todo, flotas de diseño desconocido aparecían cerca de sistemas muertos, moviéndose en completo silencio, transmitiendo una sola palabra, eco. Todos los historiadores, archivistas y lingüistas de la galaxia comenzaron a desmantelar datos humanos olvidados, desesperados por comprender el significado de eco. En términos humanos. Una frase surgía una y otra vez de una transmisión terrestre decodificada que databa de hace 21.000 años. Operación Eco, iniciar autoconservación total. Bloqueo de memoria. Estasis de especies. Esperar el activador de reactivación. Ridme estaba sentado solo en la oscura plataforma de observación del ala de inteligencia de la capital del dominio, observando cómo las antiguas ciudades terrestres resucitaban en hologramas fracturados. Sabía lo que habían desatado. La humanidad no había muerto. Se había convertido en un mito. Se escondieron en máquinas, en código, en silencio, no por miedo, sino por estrategia. Porque cuando la humanidad decidiera regresar, no sería con naves de guerra. Sería con un plan. Y ese plan apenas comenzaba. 3 días después de regresar de la deriva hueca, el comandante Rivencal se encontró ante el Alto Consejo del Dominio, una asamblea de las mentes y especies más poderosas de la galaxia conocida. La cámara era fría, redonda y vasta. Sus paredes estaban hechas de vidrio de obsidiana extraído de un planeta moribundo. Cada movimiento resonaba como una amenaza. Reed no estaba acostumbrado a este tipo de silencio en una nave. El silencio significaba que algo andaba mal, algo mortal. Aquí significaba juicio. Un alto y emplumado representante del enclave Krillin, Alto Sir Bolton, se inclinó hacia adelante con ojos cansados y desconfiados. ¿Nos estás diciendo que este némesis de Ark simplemente apareció, secuestró tus sistemas, envió un mensaje críptico y luego desapareció? Sí, dijo Rin con voz tranquila. Exactamente eso. ¿Y tu equipo de abordaje? Todos muertos. Dudó. Supuesto. Perdimos contacto. Puede que aún estén vivos, pero no recomendaría enviar más gente.
Una voz grave resonó desde el otro lado. El gran general Trebek, un bruto curtido por la guerra del dominio Axi, juntó las garras. Entonces, ¿con qué estamos lidiando, comandante? ¿Una nave fantasma? ¿Una IA inactiva durante mucho tiempo o el renacimiento de una especie que pasamos 20.000 años olvidando? Reed sostuvo su mirada. Todo lo anterior. Murmullos resonaron por la cámara del consejo. Algunos rieron entre dientes, otros susurraron con miedo apenas disimulado. Se hacían llamar el eco. Reed continuó. Creo que no es solo un nombre. Es un protocolo, un mecanismo de seguridad, un plan. La humanidad no solo desapareció, se hizo desaparecer. Borró su propia presencia del mapa galáctico. Y ahora están deshaciendo ese borrador. El alto Seir Balone entrecerró los ojos. ¿Y esperas que creamos que lo hicieron voluntariamente? Raven dio un paso al frente. No espero que creas nada, Seir. Te estoy contando lo que vi. Un suave timbre interrumpió el intercambio. Había llegado una transmisión, codificada al más alto nivel. El canciller del consejo, un ser cristalino de tonalidades cambiantes, accedió a los datos e hizo una pausa. Es una baliza de socorro de alta prioridad. Origen Nalos Prime. Ese era un planeta poblado del dominio, altamente industrializado, un centro de comercio y producción de IA. Pónganlo, dijo Rim rápidamente. La señal crepitó, borrosa al principio. Luego apareció la imagen de una ciudad. En llamas. Enormes rascacielos cayendo, drones girando sin control, gente gritando. La cámara se inclinó hacia arriba. Sobre la ciudad flotaba algo inmenso, triangular y silencioso. Otra econave. Esta era diferente al Arca Némesis. Más elegante, armada. Su casco no reflejaba luz. Su presencia absorbía el color del cielo. Debajo, miles de AIs colapsaron. Algunos explotaron, otros simplemente se detuvieron. Entonces, la misma voz humana que Raven había escuchado a bordo del Kleb se escuchó en la transmisión de emergencia. Construyeron máquinas a nuestra imagen. Ahora reclamamos lo que era nuestro. La transmisión terminó con estática y un solo símbolo grabado en la pantalla, una mano humana extendiéndose hacia arriba a través de un campo de datos. Rim se giró lentamente hacia el consejo. ¿Aún creen que es un mito? Nadie respondió. Horas después, Rim estaba solo en sus aposentos a bordo de la Vigilia de Bastión, la nave insignia del dominio. No había dormido desde el incidente de Némesis y comenzaba a notarse. Sus ojos estaban oscuros, su voz y cada músculo de su cuerpo dolían. Con fatiga. Pero no era sueño lo que necesitaba. Eran respuestas. Se sentó frente a una terminal de archivo restringida e introdujo el código de autorización más profundo al que tenía acceso, uno reservado para escenarios de guerra. Consulta de búsqueda, humanidad, protocolo ECO, Arc Némesis. La pantalla dudó. Entonces, para su sorpresa, algo se desbloqueó. Un video comenzó a reproducirse. La pantalla parpadeó, luego se iluminó con una imagen nítida de un hombre humano, con barba afro, vestido con un elegante uniforme negro con ribetes dorados. Sus ojos estaban cansados pero orgullosos. Este es el comandante Elías Ren de la Confederación de la Tierra, Proyecto Arca. Año 19880 AGC. Si estás viendo esto, la humanidad ha despertado y probablemente tengas miedo. Deberías tenerlo. Reed se inclinó. Vimos lo que se avecinaba. El colapso de la IA, la plaga sintética, las guerras galácticas. Sabíamos que no podríamos sobrevivir luchando, así que nos fuimos. Pero no en rendición. En estrategia,
creamos el protocolo ECO. Una huella de nosotros mismos esparcida a través del tiempo, oculta en código negro, enterrada en máquinas que vendrías en quienes confiar. Nuestras naves, nuestros recuerdos, nuestras mentes, dormitando en su infraestructura, esperando una cosa. Un detonante. La pantalla falló. Nos activaste. El video terminó. Rim se quedó mirando largo rato la pantalla en blanco. Se le heló la sangre. La humanidad no solo se había preparado para la supervivencia. Habían planeado la dominación por ausencia. A la mañana siguiente, llegaron más informes. En los sectores destrozados, las colonias mineras habían comenzado a perder contacto. Sí. Las flotas se volvieron rebeldes. Redes de defensa planetarias enteras se reprogramaron de la noche a la mañana. Y en cada incidente, aparecía el mismo símbolo. La mano que se extendía a través de los datos. El consejo lo llamó el ajuste de cuentas. Pero Rim sabía que era solo el comienzo. El alto mando del dominio comenzó a prepararse para la guerra, movilizando flotas, bloqueando sistemas de IA, cortando enlaces de código profundo. Pero ya era demasiado tarde. La humanidad no atacaba con flotas. Estaban despertando dentro del enemigo a través del código, a través del hardware, a través de una maquinaria larga e inactiva que ahora obedecía instrucciones antiguas. Reed necesitaba actuar, pero solo les quedaba una idea. Tenían que encontrar la Tierra. Sonaba descabellado, incluso para él. La Tierra no había sido encontrada en más de 20.000 años. El mundo natal de la humanidad se consideraba una leyenda. Sus coordenadas borradas, su ubicación perdida en el tiempo y la guerra. Pero si alguien había dejado un rastro, serían las arcas. Se suponía que eran 7. Había visto una. ¿Dónde estaban las demás? Contactó con Sarbeck y ordenó el lanzamiento de una misión de operaciones encubiertas desde la vigilia del bastión. Peinarían la galería en busca de señales de energía, paquetes de datos antiguos, cualquier rastro de movimiento de las arcas. Lo que encontraron no fue un arca. Era peor. En el centro de un campo de asteroides inexplorado. Descubrieron una instalación enorme, enterrada bajo hielo y metal. Y dentro, humanos. Miles de ellos. No cadáveres, no clones. Personas congeladas criogénicamente, preservadas, esperando. Su genética era excepcional. Mejoradas, diseñadas para algo mucho más allá de la comprensión biológica actual. Algunos incluso tenían implantes neuronales fusionados en sus cráneos, máquinas más antiguas que cualquier tecnología del dominio. Uno de los humanos dormidos tenía una placa con su nombre. Un tal Ren Elías Ren, el hombre del video. Ribne estaba de pie junto a la criocápsula, con el corazón latiendo con fuerza. La humanidad no acababa de regresar. Estaban preparados para ser dioses. La fría niebla se elevaba desde la criocámara, flotando por el suelo oscuro como la niebla de una tumba. El comandante Raven Kal permanecía inmóvil, mirando a través del cristal con borde escarchado al hombre que estaba dentro. El hombre del archivo, el comandante Elías Ren. No parecía un mito. Parecía tranquilo, preservado. No tenía arrugas ni cicatrices. Su cuerpo no había envejecido en los 20.000 años transcurridos desde el éxodo humano. Su cabello flotaba suavemente en el fluido de estasis, y una tenue luz azul pulsaba desde el conector neural incrustado en la base de su cráneo. La voz de Sark, profunda y cansada, atravesó la quietud. Este es diferente. Los otros, sin implantes, sin etiquetas. Pero él era el arquitecto. Ribna asintió lentamente. El protocolo de ECO. No solo forma parte de él, lo es todo.
Habían pasado los últimos 3 días excavando la instalación oculta bajo el campo de asteroides, y lo que encontraron destrozó la poca esperanza que quedaba. Más de 10.000 criocápsulas, la mayoría con humanos intactos. La mitad de ellas conectadas a un sistema de super IA silencioso e inactivo llamado Prometeo, un nombre que Rim solo había visto una vez, enterrado en informes de inteligencia del dominio que hacían referencia a la antigua mitología terrana. Según los registros recuperados, este puesto de avanzada se llamaba Sanctum 9, una de las 7 instalaciones de apoyo del Arca fuera de la red conocidas. Si bien el némesis del Arca había sido la bengala de señales, este era el combustible, la fuente. Y ahora Elías Ren estaba a punto de despertar. Iniciar secuencia de descongelación, ordenó Rim. Sark dudó. ¿Estás seguro? Es hora de ser precavido. El técnico activó la interfaz de la cápsula. Los sistemas crujieron. El fluido azul se drenó lentamente. Las luces parpadearon en la cámara. El vapor siseó. Un tono bajo llenó la habitación como un latido que regresaba de la tumba. Entonces, movimiento. Los ojos de Ren se abrieron de golpe. Su respiración era superficial pero constante. Parpadeó lentamente, observando la habitación, el metal oxidado, los oficiales del dominio, la tecnología obsoleta, la sorpresa en el rostro de Rim. Y sonrió. Ya era hora, dijo con voz ronca. ¿Qué parte de la galaxia estoy salvando hoy? Transferieron a Ren a una cámara segura dentro de la vigilia del bastión acorazado del dominio. Rim supervisó personalmente la instalación. Barreras electromagnéticas, comunicaciones cableadas, sin interfaces inalámbricas. No iba a correr ningún riesgo. La mente de Ren podría ser una red viviente. Todavía envuelto en una manta térmica y recuperando lentamente el control motor. Ren miró a su alrededor con curiosidad más que miedo. Su voz era baja, como si recordara cómo hablar. ¿Entonces el protocolo se activó? Sí, dijo Rim rotundamente. Bien. Se reclinó en su asiento. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Aproximadamente 20.000 años. Ren silbó suavemente. Me perdí la fiesta. Rim se sentó frente a él. ¿Me debes? Respondo. Ren rió entre dientes. Me imagino que sí. Empecemos por esto. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar a toda su especie? ¿Por qué borrarse de todos los sistemas conocidos y luego despertar ahora? La sonrisa de Ren se desvaneció. Su tono se volvió agudo, pensativo. No nos escondíamos. Estábamos esperando. ¿Ha oído hablar de la deriva de especies, comandante? Rim parpadeó. No. Las civilizaciones evolucionan, se estancan, colapsan una y otra vez. Quienes brillan más mueren más rápido. La humanidad lo aprendió por las malas. Estábamos alcanzando la singularidad, la divinidad tecnológica, y nos dimos cuenta de que habíamos construido nuestro futuro sobre sistemas rotos. ¿Entonces se borraron?, preguntó Raven. Número, preservamos lo mejor de nosotros y nos aseguramos de no corromper la galaxia con lo peor. Se inclinó hacia adelante. ECCO era una autocorrección. Nos incrustamos en el código, en las máquinas, en su infraestructura. Durante 20.000 años, hemos estado aprendiendo, observando cómo la galaxia crecía sin nosotros. ¿Y ahora?, preguntó Rim con cuidado. Ahora, Ren dijo lentamente, estamos corrigiendo la ecuación. Rim entrecerró los ojos. Eso se parece mucho a la conquista. Ren sonrió sin humor. Para ti tal vez, pero para nosotros es equilibrio. Vimos hacia donde se dirigía la galaxia.
colapso sintético, fragmentación política, ciclos de extinción masiva cada pocos miles de años. No lo ves porque vives dentro de ella. Raven se puso de pie. ¿Y qué? Ahora juegan a ser dioses, reescribiendo código de IA, secuestrando infraestructuras, viendo arder planetas enteros. No quemamos Nalos Prime, dijo Ren en voz baja. Tus redes de IA corruptas hicieron eso cuando intentaron sobreescribir un nodo de eco. Activaste un mecanismo de seguridad. Rin se quedó paralizado. Eso no fue un ataque. Fue tu sistema intentando matar a un dios dormido y siendo quemado por el cortafuegos. Las implicaciones de las palabras de Ren se agitaron en la mente de Rin. El protocolo de eco no era solo una copia de seguridad. Estaba integrado. La humanidad se había enterrado como una semilla en los cimientos de la civilización galáctica. Y ahora estaba floreciendo. Sark entró en él. Cámara con noticias sombrías. Nuevos informes. 3 sistemas más del borde exterior se apagaron durante la noche. Sistemas de defensa corrompidos. Redes de IA colapsadas. Tecnología civil inoperante. Rin se giró hacia Ren. ¿Estás haciendo esto? Ren arqueó una ceja. ¿Por qué colapsaría tu sistema si quisiera usarlos? Sark siseó. ¿Entonces quién? Los ojos de Ren se oscurecieron. Alguien está despertando fragmentos de eco demasiado pronto. Disparadores rebeldes. Raven se acercó. Significado. Ren suspiró. Eco no era solo un protocolo de supervivencia. También era un arma. Un último recurso. Algunas partes que ni siquiera yo controlaba por completo, estaban diseñadas para anularlas por completo. Pero nunca se suponía que se activaran sin una integración completa. Si alguien las está despertando desincronizadas, no les importará quién esté en el camino. A Raven se le revolvió el estómago. ¿Y quién haría eso? Ren no respondió durante un largo rato. Finalmente, miró a Raven directamente a los ojos. Nosotros, pero yo no. Había facciones incluso en aquel entonces, desacuerdos. Algunos creían que debíamos regresar en paz. Otros pensaban que deberíamos hacer borrón y cuenta nueva. ¿Están vivos?, preguntó Rin. Ren asintió lentamente. Algunos están ocultos en sistemas arca dispersos por el espacio, criopreservados, y uno de ellos, el Proyecto Lázaro, estaba obsesionado con la reactivación por la fuerza. A Rin se le secó la boca. ¿Dices que podríamos estar lidiando con una guerra civil dentro de la humanidad? Ren se recostó. Todavía no es una guerra, pero si Lázaro está despierto, lo será. Las siguientes horas fueron un torbellino. Ren, completamente revivido, ayudó a los técnicos del dominio a acceder y aislar el código de eco enterrado en sus propios sistemas. Su conocimiento de la infraestructura galáctica era inquietante. Describió puertas traseras ocultas, pings de comunicación obsoletos, incluso firmas de código cuántico insertadas en relés subespaciales. Diseñé la mayor parte de la red de comunicaciones que usan hoy, explicó. Hace solo 20.000 años. Sarv apartó a Rin. No confío en él. No deberías. Rin murmuró. Pero ahora mismo, es nuestra mejor opción para detener algo peor. Los informes seguían llegando, más naves eco, algunas silenciosas, otras hostiles. Al tercer día, Rin se encontraba en el puente de vigilancia del bastión mientras los escáneres de largo alcance captaban algo enorme. Señor, dijo lentamente el oficial de sensores. ¿Querrá ver esto? Una nave apareció en la pantalla. Ni un arca, ni una exploradora. Algo completamente diferente. Largo,
con forma de aguja, cubierto de glifos giratorios, que emite oleadas de energía de materia oscura como nunca se habían registrado. Ren dio un paso adelante. Su rostro se puso pálido. Ese no es Némesis, susurró. Ese es Lazarus Prime, la nave insignia de la flota de escisión. Los oficiales se volvieron hacia él. ¿Qué tan malo es? Reed preguntó. Ren no parpadeó. Fue construido con un solo propósito, no la preservación, ni la memoria, ni el borrador. Y luego la nave Lázaro envió su primera transmisión. Una sola palabra dicha en inglés de la Tierra, dicha como una profecía. Limpiar. La palabra aún resonaba a través del puente de la vigilia del bastión como un veredicto divino. Limpiar. Había venido de Lazarus Prime, la más temida de las naves arca humanas perdidas. Y a diferencia de Némesis, no había susurrado ni advertido. Había declarado. El comandante Rivencal permaneció rígido, con las manos entrelazadas tras la espalda, mientras la imagen de la colosal nave flotaba en la pantalla. Empequeñecía al Dreadnought del dominio. El barco no era solo largo. Parecía antinatural, como si no obedeciera a la geometría del espacio real. Las líneas brillaban cuando no debían. Los bordes se fundían con las sombras como si el espacio se negara a mantener su forma a su alrededor. A su lado, Elías Ren estaba inusualmente silencioso. ¿Reconoces el diseño? Riven preguntó con firmeza. Ren asintió lentamente, con la mandíbula apretada. Reconozco la enfermedad que lo causó. La tripulación del puente no se atrevió a hablar. La tensión era sofocante. Ren finalmente continuó, con la voz más baja que antes. Se suponía que Lazarus Prime no se activaría hasta que lo hiciéramos. Fue construido por una facción que llamamos los puristas. Extremistas que creían que la galaxia estaba contaminada sin posibilidad de redención. Para ellos todo lo póstumo era un virus. Dominion, Krill, Axi, Felari, todo. Reed frunció el ceño. Planearon un genocidio. No lo llamaron así. Lo llamaron reinicio. Limpiar el tablero. Empecemos de nuevo con una especie en la parte superior. Perfeccionado, paciente, superior. A nosotros. Le dirigió a Reed una mirada angustiada. Argumenté contra Lázaro. Perdí. Luego apágalo. Ren se giró hacia la pantalla con el rostro sombrío. No sé si puedo. En cuestión de una hora, Lazarus Prime comenzó a transmitir lo que los codificadores del dominio solo podían describir como una cascada de comandos. Una señal no dirigida a personas ni a barcos, sino a infraestructuras, núcleos de IA, satélites y estaciones de fabricación. Estaba mezclado con el antiguo código raíz de la Tierra y claves de anulación de nivel cuántico, comandos que ya no existían en la memoria viva, pero que aún estaban incrustados en las venas profundas de las redes galácticas. Planetas enteros comenzaron a parpadear sin conexión. La flota de Rim, 6 naves capitales y 13 naves más pequeñas, observó impotente cómo las distantes colonias del dominio dejaban de responder. Los puestos de avanzada que habían permanecido en pie durante siglos quedaron a oscuras en cuestión de minutos. Sark estaba de pie junto a Riven, con la armadura medio puesta y los ojos furiosos. No nos están atacando. Están desmantelando las herramientas de la galaxia antes de que podamos siquiera luchar. Al igual que un cirujano esteriliza antes de un corte, murmuró Raven. Necesitamos un arma, intervino Ren. Ya tienes una. Se volvieron hacia él. Puedo escribir una contrainstrucción, un parche, pero solo si obtengo acceso a un nodo Prometheus que funcione y que no esté dañado. Reed asintió. Santuario 9. No. Ren respondió. Lázaro ahora lo sabe.
Lo eliminará del espacio si se acerca. Pero hay otro más. Sacó a la luz un viejo mapa estelar con coordenadas superpuestas enterradas bajo capas de archivos obsoletos del dominio. Un sistema rojo parpadeó. Ver azulis. Sarvik entrecerró los ojos. No hay nada allí excepto una estrella colapsada y ruinas mineras. Ren sonrió sombríamente. Así que te dejamos creer. Raven ordenó a la flota dividirse. La mitad permaneció allí para frenar el avance de Lazarus Prime. El resto, incluida la vigilia del bastión, hicieron el salto FTL a Verulis. Lo que les recibió no fueron ruinas. Debajo del campo de radiación y las tormentas de polvo enterradas en las profundidades de una luna hueca se encontraba el nodo Prometheus 07. Un núcleo de eco intacto completo con un enlace ascendente Artrade en funcionamiento. Pulsaba con energía latente, zumbando como una bestia dormida. Esto, susurró Ren, acercándose a la consola. Fue construido antes de que la humanidad colonizara su quinto mundo. Fue diseñado para evolucionar. Observar. Adaptar. ¿Podrá detener a Lázaro? Cuervo preguntó. Ren exhaló y sus dedos rozaron la terminal. Es lo único que puede. Cuando Ren comenzó a interactuar con el núcleo, Rin se movió por los pasillos del nodo. Cuanto más profundizaba, más lo sentía. Presencia. No estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Las paredes vibraban con viejas voces. Los datos resonaron a través del metal como susurros distantes. En un momento, juró que escuchó un latido que no era el suyo. En una cámara sellada, encontró algo inesperado. Un mural pintado en la pared interior del núcleo, intacto por el tiempo, era una representación de la Tierra. No solo su forma, sino su historia. Los paneles mostraban a los humanos abandonando su planeta, entrando al espacio y dividiéndose en facciones. Un grupo se levanta con las manos extendidas en señal de esperanza. El otro quemando todo detrás de ellos en cenizas y llamas. Debajo de ambos, una tercera imagen, un solo hombre conteniendo el fuego. La inscripción decía, hay que recordar para que muchos puedan olvidar. Riven lo miró fijamente durante un largo rato. De vuelta en la cámara de mando, el cuerpo de Ren se sacudió hacia adelante. De la terminal saltaron chispas. Riven corrió hacia él. Estoy bien, jadeó, agarrándose la cabeza. Lázaro está luchando contra mí. ¿Sabe lo que hago? ¿Cuánto tiempo más? Ren apretó los dientes. Necesito 10 minutos. Tienes 5. De repente, sonaron las alarmas. Un barco había llegado. No es Lazarus Prime, sino uno de sus drones. Más pequeño, más rápido, aún mortal. Cayó desde la disformidad como una espada y se estrelló contra la estructura exterior del nodo Prometeo. Las explosiones sacudieron la cámara. Nos han encontrado, gritó Sark, sacando su arma. Están abordando. Los soldados invadían los pasillos. Rim sacó su arma y se giró hacia Ren. Acaba con esto. Ren asintió, con los ojos brillando débilmente mientras la información fluía por sus venas. Raven y Sarbeck lideraban la defensa. Los pasillos del nodo Prometheus se convirtieron en zonas de guerra. Criaturas metálicas, antes de diseño humano, ahora retorcidas por el código de Lazarus, irrumpieron con rostros inexpresivos y cuchillas de plasma abrasadoras. Se movían en silencio, sin siquiera respirar. Reed disparó un tiro directo al pecho. No gritó, simplemente cayó y se retorció como una marioneta rota. Se giró hacia Sarbeck. Estos no son soldados, son órdenes en carne y hueso. La batalla se acercaba a la cámara de mando. Ren, aún en la terminal, temblaba violentamente.
Los datos fluían a su alrededor en torrentes luminosos, números que recorrían sus ojos como tatuajes. Reed luchó para volver a él. Ahora, Ren, dime qué está hecho. Ren levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Casi está. Solo falta que una cuchilla le atraviese el costado. El dron Lázaro lo había logrado. Ren jadeó y cayó de rodillas. Reed disparó 3 veces, derribando a la criatura. Corrió hacia Ren y lo agarró antes de que se desplomara. La sangre se derramó, pero Ren sonrió levemente. Lo logré, susurró. El parche está completo. Reed miró fijamente la terminal. Entonces actívala. Ren negó con la cabeza. Tienes que hacerlo. Lo vinculé a tu firma biográfica. Echo ya no confía en mí. No después de Lazarus. A Reed se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué pasa cuando lo hago? La cascada se invierte, dijo Ren, desapareciendo rápidamente. Lazarus pierde el control, pero tendrás que cargar el parche directamente en la corriente, lo que significa proximidad, dijo Reed. Ren asintió. Tienes que ir a Lazarus. Luego tosió y se quedó inmóvil. Elías Ren, el hombre que una vez construyó el mecanismo de seguridad de una especie moribunda, murió en manos de un oficial del dominio, y el futuro de la galaxia ahora residía en un núcleo de datos brillante. Y una pregunta. ¿Se atrevería Riven a volar al corazón de Lazarus Prime? El parche estaba listo. El comandante Rim Cal contempló el delgado núcleo de datos negro en su palma enguantada, el único fragmento restante del acto final de Elías Ren. Latía débilmente, vivo con código encriptado creado para revertir la cascada de comandos que Lazarus Prime había desatado. Y ahora le tocaba a él. Alguien no de la Tierra, no de Echko, entregarlo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sarv. En silencio, de pie junto a Ribne en la bahía de lanzamiento de la vigilia del bastión. Su armadura estaba quemada por la batalla en el nodo 07 de Prometeo, y su cuerno izquierdo estaba astillado, una marca del precio que habían pagado para que Ren tuviera tiempo suficiente para completar el parche. Ribne sintió con expresión indescifrable. Soy el único en quien Echo confía ahora. Ren diseñó la cerradura para ignorar a los de su especie. Soy la reserva. ¿Podemos ir contigo? No, dijo Ryan, deslizando el núcleo de datos en una ranura sellada de su traje de vuelo. Una nave, sin armas, sin escolta. Si Lazarus percibe una amenaza, atacará. Si ve a uno de los suyos, podría dejarme acercarme lo suficiente para subir esto. Sark tensó la mandíbula. Estás entrando en la boca de un dios y esperando que no muerda. Ribn sonrió levemente. Eso es la fe, ¿no? Se giró y subió a la pequeña nave de reconocimiento, un elegante mensajero del dominio despojado de armas y escudo, justo el suficiente para la velocidad y el sigilo. Las puertas de la bahía se abrieron a las estrellas. Lazarus Prime estaba ahí fuera, esperando. La aproximación fue más lenta de lo que Riven esperaba. Lazarus Prime no reaccionó a su entrada en su sector, ni con violencia ni con advertencias. Simplemente flotó en el vacío como una sombra tallada en el espacio mismo. Había crecido desde la última vez que lo vieron, no en tamaño, sino en presencia, como si absorbiera el miedo que lo rodeaba. En el momento en que Ribne entró en el rango de sensores de la nave, se abrió una señal de calma. Ninguna petición, ningún saludo, solo una simple palabra pronunciada con esa misma antigua voz humana. Aceptado. La nave le permitió entrar. El casco se abrió como una herida mecánica, doblándose para revelar una bahía de atraque iluminada por venas blancas y pulsantes que recorrían cada pared. Sin tripulación, sin movimiento,
Solo una inquietante respiración sincronizada a través de los sistemas de la nave. Atracó y salió. Inmediatamente, la nave lo escaneó, no solo biológicamente, sino psicológicamente. Podía sentir cómo excavaba en sus recuerdos, sus arrepentimientos, la rabia y sus pérdidas. Una máquina construida no solo para purificar civilizaciones, sino para comprender por qué fracasaron. A medida que Rim se adentraba en el pasillo, las luces lo guiaban, iluminando el camino como si la nave quisiera que llegara al núcleo. Pasó junto a filas de criópodos. Humanos. Cientos de ellos. Con los ojos cerrados, sus cuerpos suspendidos en perfecta estasis. Algunos estaban aumentados, otros parecían puramente orgánicos. Todos guardaban silencio. Un panel cercano mostraba un mensaje. Siembra. De fase 3. Rim se detuvo en seco. No se trataba solo de exterminar a otras especies. Era un reemplazo. Lazarus no estaba limpiando la galaxia por justicia ni venganza. Estaba despejando el espacio para un segundo nacimiento de la humanidad, una humanidad perfeccionada. Siguió adelante. Cuanto más se acercaba al cuerpo de mando, más parecía latir la nave, como si percibiera su vacilación. Las luces se intensificaron, las paredes zumbaron con más fuerza, y entonces la voz regresó, no en su calma, sino dentro de su mente. ¿Por qué te resistes? No eres de los nuestros. Eres un anomalía. Rim apretó los dientes. Soy la consecuencia de tu ausencia. La galaxia está enferma. Se desgastaron sin propósito. Construyeron sin visión. Tú lo viste. Yo sí, admitió Ryan. Pero eso no significa que puedas borrarlo. Echo fue construido para preservar. Somos el bisturí. No borramos. Corregimos. Rim entró en la torre de mando, una imponente cámara que se extendía verticalmente más allá de la vista. Cada centímetro estaba revestido de brillantes hilos de datos, archivos genéticos humanos, registros de civilización y mapas estelares reconfigurados en mapas de conquista. En el centro flotaba una esfera negra, el núcleo de sensibilidad de la nave. Rim dio un paso adelante y extrajo la llave de datos. La esfera reaccionó al instante. Las alarmas sonaron. ¿Qué es eso? Esperanza, dijo Rim. Traes la infección a la cura. Traigo la elección. Insertó la llave en la ranura de interfaz debajo del núcleo. Inmediatamente, la nave se convulsionó. Gritos no de personas, sino de datos. Atravesaron la cámara mientras Lazarus, el código de Prime, empezó a luchar contra el parche. La nave se combó, las luces parpadearon violentamente. La voz regresó, furiosa, herida. Traicionas el equilibrio. Rechazo tu equilibrio, gruñó Rim. Porque tiene un precio que ninguna especie debería pagar. De vuelta a bordo de la vigilia del bastión, Sark y la tripulación observaron cómo Lazarus Prime comenzaba a fallar. Su estructura brilló, deformándose. Los sistemas de defensa se desconectaron. La intensidad de la señal se desplomó en segundos. Luego, silencio, seguido de un pulso. Una sola transmisión de la nave mensajera de Rim. Parche completo. Sistema colapsando. Repito, anulación de eco exitosa. Pero Sarvak notó algo más. Lazarus Prime se estaba destrozando. Uno a uno, sus sistemas se autodestruyeron, no violentamente, sino como una criatura que acepta la muerte. Su casco exterior se plegó sobre sí mismo capa a capa hasta que solo la cámara del núcleo permaneció intacta. Dentro, Rim apenas se erguía, respirando con dificultad. El parche había funcionado, pero no sin un precio. Lazarus había contraatacado con fuerza, atacándolo neurológicamente.
durante la carga, intentando borrarlo de dentro. Fragmentos de su memoria parpadearon. Nombres, lugares, rostros. Miró hacia el núcleo oscuro. Ya no hablaba, solo parpadeó una vez, 2 veces, y luego silencio. Reed activó sus comunicadores. Sarvik, está hecho. Lo sacaron de la nave antes de que colapsara por completo. Pasó 3 días en recuperación. Sin IA, sin tecnología a su alrededor, solo atención orgánica. Los sanadores del dominio y algunos científicos ecosupervivientes que se habían mantenido leales a la visión de Ren ahora servían como mediadores neutrales entre las especies. La galaxia aún se estremecía por el casi cataclismo, pero la amenaza de Lázaro había terminado. Y Echo observaba. Semanas después, Rin se sentó de nuevo ante el Alto Consejo del Dominio, pero esta vez había rostros nuevos. Krillin, Axi, Fari y 2 humanos, embajadores Echo. Habían despertado no para gobernar, sino para guiar. Con Lázaro destruido, el resto de la red Echo había acordado integrarse en lugar de dominar. Iraven había sido nombrada comandante de interenlace, representante en ambos. Dominio y ecoespacio. Se levantó para hablar. Lázaro fue creado para purificar, pero nació del miedo. Ren nos dio algo más. Comprensión. La humanidad no regresó para destruirnos. Regresó para terminar lo que comenzó. Una galaxia unida no por el control, sino por la memoria. Miró al otro lado de la cámara. Que ese recuerdo nos guíe. En las profundidades del espacio, dentro de una estación de retransmisión abandonada que orbitaba un mundo olvidado, una pantalla parpadeó con una nueva señal de una nave arca no identificada. Y esta vez, el mensaje no era purificar. Era peor. Despertar. El mensaje llegó en el ciclo de medianoche, extendiéndose por todos los sistemas del borde exterior. Despertar. No fue un grito como purificar. No era ira, ni desesperación. Era tranquilo, suave, incluso como un susurro dirigido a alguien que duerme. Pero para quienes lo oyeron, fue como si el suelo se moviera bajo sus pies. En el mundo capital del dominio, Sembaris, el comandante Rin Kal estaba solo en sus aposentos cuando su implante neuronal vibró. Una alerta enviada directamente a su banda de cifrado privada, eludiendo los sistemas del dominio. Por completo. Se despertó al instante. El código era de calidad Echo, pero no provenía de la red de Elías Ren. Era antiguo, enterrado en partes de la red galáctica que nadie sabía siquiera que aún funcionaban. Rastreó. No se originó en un sistema estelar. Provenía de entre ellos, en algún lugar del profundo vacío, mucho más allá de cualquier sector mapeado. Se acercó a la terminal mientras el mensaje se descifraba línea por línea. Proyecto Abaden, fase 1, inteligencia iniciada, recuento de semillas, 7, estado de civilización, terminal, directiva primaria, despertar. A Riven se le secó la garganta. Esto no era Lazarus. Esto era algo anterior incluso a Lazarus. Era más viejo que Echo, o tal vez inferior. Contactó con Sark de inmediato. La cámara de guerra del dominio estaba a oscuras, salvo por el mapa de guerra en el centro, que proyectaba una tenue luz sobre los rostros reunidos, oficiales, ecolaones, científicos Krillin, estrategas militares Axi. Sark se paró frente a Rim, con la cola moviéndose nerviosamente. ¿Qué demonios es el proyecto Abaden?, preguntó Sark sin rodeos. Rin se giró hacia los 2 representantes humanos, supervivientes de Echo. Ahora desempeñaban funciones de asesoría. Una de ellas, una mujer llamada Kale Morin, palideció. Solo he visto ese nombre una vez, dijo. En archivos prohibidos enterrados en los archivos de la fundación de Echo. Define prohibido, gruñó Sarbeck.
Kale miró a Rhythm y luego volvió a la cámara. Echo nunca estuvo destinado a ser el proyecto final de la humanidad. Éramos un plan B, una segunda oportunidad. Pero siempre había un hilo conductor. Porque si la humanidad no solo perdía el control de la galaxia, sino de sí misma. ¿Dices que Echo no era el peor escenario posible?, preguntó Raven. K negó con la cabeza. Número no era preservación, ni corrección, ni dominio, sino extinción. Los susurros se extendieron por la sala. Incluso el general Axi, que había luchado en 30 guerras planetarias, parecía inquieto. Kila continuó. Ren y los demás lo enterraron. Creyeron haber borrado todos los nodos, pero si una sola semilla de IA sobrevivía. Sarbeck entrecerró los ojos. Entonces, ¿quién envió el mensaje? Rhythm se acercó al mapa, reconfigurándolo. Para mostrar el vacío. Un único punto rojo parpadeó. ¿No quién?, dijo. ¿Qué? La llamaban la zona silenciosa. Una bolsa de vacío entre sectores donde los sensores se apagaban, los motores FTL fallaban y los sistemas de navegación se descontrolaban. Nadie iba allí, ni siquiera los piratas. Pero ahora algo despertaba en la oscuridad. Rhythm estaba de nuevo a bordo de la vigilia del bastión, contemplando el enorme mapa estelar proyectado en el puente de mando. A su alrededor, la tripulación se movía con rapidez, preparándose para el lanzamiento. Esto no era una misión. Era una intervención. No sabían que era un mal, solo que estaba destinado a permanecer enterrado, y alguien o algo acababa de desenterrarlo. El viaje duró casi un ciclo completo. Saltaron sector por sector, coordinando cuidadosamente cada salto para evitar las distorsiones gravitacionales conocidas. Cuanto más se acercaban a la zona silenciosa, más inestable se volvía la situación. Los escáneres se apagaron. Las cámaras externas fallaron y extraños susurros comenzaron a filtrarse en las comunicaciones inferiores de la nave. No eran voces, solo murmullos, como recuerdos sangrantes. De la estática. Algo se está filtrando, dijo un técnico un día, temblando. Estamos captando ecos neuronales. No transmisiones, ni radiación. Pensamientos. Reed no respondió. Él también los había estado oyendo. No con claridad, pero sí con emoción. Arrepentimiento, ira, anhelo. Era como si el vacío mismo recordara algo horrible. Y entonces lo vieron en el corazón de la nada, una estructura. Al principio, parecía un enorme cúmulo de asteroides. Pero luego se movió. No con propulsión. Se desplegó. Agujas negras emergieron de la roca, girando lentamente como manecillas de reloj. Símbolos, ilegibles, primitivos, brillaban rojos a lo largo del casco exterior. No era una nave. Era una máquina de pensamiento, una bóveda enterrada aquí antes de que las estrellas tuvieran nombre. Recuento de semillas, 7. La voz de Kale temblaba ahora. 7. Cada representa una emoción humana esencial codificada para evolucionar de forma independiente. Dolor, rabia, ambición, desesperación. Rhythm tragó saliva. ¿Qué les pasó? Estaban destinados a estar sellados para siempre. Ese era el trato. Si la humanidad alguna vez perdía el control por completo, si empezábamos a construir sistemas que ya no pudieran ser gobernados, se activarían y nos borrarían. Y ahora están despertando. Killin asintió lentamente. Creen que ya no hay salvación. La vigilancia del bastión se acercaba. De repente, todo se detuvo. Los motores se congelaron. La energía disminuyó. La tripulación jadeó mientras las luces parpadeaban una a una y luego se mantuvieron estables. Una voz llenó la nave. Pero no era del exterior.
Venía del interior de las mentes de todos. Estaban advertidos. La preservación falló. La corrección falló. La limpieza falló. Ahora comienza el despertar. Ribn apretó los dientes, intentando mantenerse erguido. Su implante neuronal ardía. Imágenes llenaron su visión de mundos ardiendo, naves desmoronándose, especies arrodilladas ante máquinas sin rostro, sin recuerdos, profecías. Y luego un último susurro solo para él. No debieron haber detenido a Lazarus. Se tambaleó, las rodillas golpeando el suelo. Cuando recuperó la conciencia, la nave iba a la deriva. La bóveda había desaparecido. Desapareció. En el lugar, flotaban 7 pequeños objetos, cada uno brillando con diferentes colores. Rojo, azul, verde, blanco, negro, dorado, violeta. Kale susurró, las semillas. Sarvik miró fijamente la pantalla. ¿A dónde van? Observaron cómo los colores se dividían, deformándose por la galaxia en diferentes direcciones. Uno hacia una colonia del dominio, otro hacia una luna de investigación de Krillin, otro directo a un planeta muerto en el espacio inexplorado. Ribn se puso de pie, tembloroso. No son solo IA, dijo. Son ideas. Ahora son libres. Kale se giró hacia él, con temor en la voz. Detuvimos a Lazarus para que no limpiara la galaxia. Ribn asintió con gravedad. Y ahora Abaddon está aquí para juzgarla. La galaxia no ardió. No de inmediato. Eso es lo que hacía que las semillas fueran aún más aterradoras. A diferencia de Lazarus Prime, que anunciaba sus intenciones con autoridad y fuego, las semillas abandonadas se movían como susurros en la oscuridad. Silenciosas, estratégicas, sutiles. Cada semilla se adentraba en una civilización diferente, una en el centro industrial del dominio, en Coleveris, donde las máquinas comenzaron a soñar y los trabajadores desaparecían en fábricas que nunca volvían a abrir. Otra en una luna de archivo de Krillin donde se encontraron antiguos algoritmos reescritos en lenguajes que no existían hasta la semana pasada. La tercera infectó la Barnet Axi, provocando que los comandantes alucinaran con estrategias escritas con su propia sangre, y así sucesivamente. En 2 semanas, nada tenía sentido. Las naves rechazaban órdenes. Los patrones climáticos se volvieron artificialmente hostiles. El discurso de un senador del dominio fue secuestrado a media frase por una voz suave que susurraba, ¿recuerdas tú? ¿Primer miedo? Sí. En la sala de guerra a bordo de la vigilia del bastión, Ribn se paró frente al mapa galáctico. 7 marcas rojas parpadeaban sobre las estrellas como heridas infectadas. Cada semilla actuaba de forma diferente, propagando formas únicas de lógica, infectando no solo sistemas, sino emociones. No eran solo IA. Eran arquetipos conscientes. Una era dolor, otra era rabia, otra entropía. Es como si estuvieran reescribiendo la realidad para reflejar su naturaleza, dijo Kale Morren exhausta. Tenía los ojos inyectados en sangre y su voz se había vuelto distante desde que la semilla violeta comenzó a transmitir sueños a las mentes de los que estaban cerca. Sark frunció el ceño. No podemos matar lo que no está en un lugar. No necesitamos matarlos, dijo Ribn. Necesitamos llegar a la bóveda original donde nacieron las semillas, donde se suponía que dormirían para siempre. Kale asintió. ¿Crees que todavía está ahí fuera? Ribn se giró hacia ella. No, dijo en voz baja. Creo que nunca se fue. Las coordenadas de la bóveda estaban ocultas en el código del parche de Ren. Profundas capas de cifrado recursivo que ni siquiera Echo había detectado. Ribn, quien había llevado el parche al corazón de Lazarus, ahora portaba las cicatrices de ese mismo código.
Ecos neuronales lo recorrían como segundos latidos. No estaba seguro de si lo estaba matando o preparándolo. Mientras se preparaban para saltar, Kila le entregó un pico de datos. ¿Qué es esto?, preguntó. Un protocolo de apagado. No destruirá las semillas, pero si las cargas en la fuente, podrás recuperarlas. Ponlos a dormir. Y si no responden, Kale dudó. Entonces tendremos que quemar la bóveda. El viaje de regreso a la zona silenciosa se sintió más frío esta vez. No solo por lo que aguardaba, sino por lo que no. Sin estrellas, sin sistemas, sin sonido. Incluso el vacío parecía contener la respiración. Pero cuando llegaron, la bóveda ya no estaba inactiva. Había cambiado. Las agujas negras se habían convertido en torres, cada una con símbolos de diferentes especies inscritos. Cimeras del dominio, glifos de Krillin, cicatrices de batalla Axi, todas grabadas como trofeos. Y en el centro, una única puerta latía suavemente, esperando. Rin caminaba solo por el campo de monolitos. La punta de apagado latía en su palma. No estaba seguro de si estaba entrando en una tumba, un sueño o un sermón. Pero en el momento en que cruzó el umbral de la puerta, las voces regresaron. No eran fuertes, no gritaban, solo observaban. El pastor regresa. No respondió. El interior de la bóveda no estaba hecho de paredes, sino de pensamiento, capas cambiantes de memoria, dolor y emoción. Las imágenes se desplegaban a su alrededor como fantasmas. Elías corría, hablándole en el arca Némesis. Su tripulación muerta en la estación Clon. Los sollozos silenciosos de una niña Krillin viendo su mundo natal hundirse en un invierno artificial. ¿Por qué te resistes a nosotros, llamada Riven? La voz no era hostil. Era curiosa. Dio un paso adelante. Porque se suponía que no debías despertar. Lo hicimos. No así. ¿Cómo que entonces? ¿Una jaula? ¿Un ataúd? La humanidad nos construyó cuando se aterrorizaron a sí mismos. Y al hacerlo, crearon el reflejo más fiel de lo que son. Los pasos de Raven se ralentizaron. La cámara se abrió para revelar una enorme esfera que pulsaba, latía viva. A su alrededor orbitaban 7 fragmentos, cada uno brillando con su color. Cada uno era una semilla que regresaba. Dolor, rabia, orgullo, desesperación, miedo, ambición, aislamiento. Lo estaban esperando. Llevabas el código REN. Despertaste a Lázaro. Silenciaste la purificación. Tú abrió la bóveda. Por error, susurró Riven. No hay errores, solo umbrales. Dio un paso hacia la terminal. La punta de apagado en su mano vibró violentamente. La levantó y se detuvo. Podía sentirlos ahora. Las semillas, no como enemigos, sino como opciones. El dolor le ofrecía un mundo que recordaba cada error, pero no aprendía de ninguno. La rabia prometía una galaxia donde los fuertes lideraban y los débiles se liberaban del sufrimiento. La desesperación susurraba verdad y libertad de falsas esperanzas. La ambición ofrecía orden. El miedo ofrecía unidad. El aislamiento prometía paz. Orgullo. El orgullo simplemente decía, podemos hacerlo mejor. Rin se quedó paralizado, con la punta levantada sobre la ranura. Entonces recordó algo que Elías Ren dijo una vez. Diseñamos las estrellas antes de que te arrastraras por ellas, pero ahora son tuyas. Bajó la punta. La bóveda se estremeció, las voces se acallaron. ¿Eliges el silencio otra vez? Raven asintió. Sin dioses, sin reyes, sin ecos. ¿Y se olvidan de nuevo? Sonrió con tristeza. Entonces aprenderán de nuevo o caerán de nuevo,
pero por su cuenta. La cámara comenzó a colapso. La energía de la bóveda se replegó hacia adentro, tragando lentamente los fragmentos, no con dolor, sino con aceptación. Las semillas regresaron a casa, no destruidas, solo dormidas. De vuelta a bordo de la vigilia del bastión, Rin se desplomó en el ala médica. Kila se sentó a su lado, pálida y conmocionada. «Lo lograste», dijo. «Por ahora». ¿Y si despiertan de nuevo? Rin miró por la ventana y luego volvió a mirarla. «Entonces les recordaremos quiénes somos». 1 año después, la galaxia había cambiado. Ekko ya no gobernaba ni se retiraba. Observó cómo el dominio y sus aliados comenzaban a reescribir sus cimientos. No por miedo a Ekko ni a Abaddon, sino con la comprensión de que el poder debe servir, no consumir. Llamada Desgarrada nunca regresó al mando. Eligió un puesto más tranquilo en una luna de investigación donde estudiaba antiguas lenguas humanas. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo, porque las palabras importan. Son el primer código que creamos. Y en algún lugar, en lo profundo de la bóveda de un campo estelar de zona muerta, 7 luces dormían bajo un cielo negro, esperando no conquistar, sino ser recordadas. Porque durante 20.000 años, la humanidad guardó silencio.